explicar todo el contenido de lengua en, no sé, creo que serán, sí, 4 partes literalmente, porque lengua tiene 4 bloques importantes. El primero es de variedades de la lengua, el segundo es el de morfología, el tercero es directamente semántica y finalmente tenemos sintaxis. Recordad que el examen de lengua tiene 3 partes y cada una de las partes tiene que estudiarse de una forma diferente. Y estas 4 partes que voy a grabar serán únicamente para el bloque 2, que vale 3 puntos y tiene 3 preguntas con 2 opciones cada una. A ver, esas 3 preguntas en la guía de lengua os especifican que sí o sí habrá una de sintaxis y las otras 2 podrían ser tanto de morfología como variedades de la lengua como de semántica. Por lo tanto, tenéis que saber todo, literalmente todo, para poder responder a esas preguntas sin ningún problema. Lo bueno es que os dan 2 opciones. Ahora, en la parte de variedades de la lengua, lo único importante en esta parte es lo que estáis viendo en pantalla y algunas de las cosas que iré mencionando. Entonces, para este punto tenéis que centraros un poco, bueno, un poco no, tenéis que centraros más en averiguar qué es cada cosa en lugar de directamente responderlo como si estuvieseis definiéndolo. Más bien esto va de identificar, básicamente, y conocer definiciones, porque la pregunta que os pueden hacer en este punto es una en la que tendréis que redactar y desarrollar, tipo, qué son los dialectos o qué es el bilingüismo, qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre bilingüismo y diglosia, qué es la norma. Esas son algunas de las cosas que solían preguntar. Lo que tenéis que saber en este punto es, básicamente, es poquita cosa realmente, ¿vale? El punto va de variedades de la lengua, si os dais cuenta. En él os explican que la lengua literalmente cambia. La lengua no es estable, la lengua puede cambiar, el español cambia. El español puede cambiar a lo largo del tiempo, que eso sería variación diacrónica, pero también puede cambiar en un momento exacto de la historia o en el presente, que eso es variación sincrónica. No os interesa saber qué es la variación diacrónica ni la sincrónica, pero igualmente os lo explico. Lo que sí que os interesa saber es qué es la variación lingüística. O sea, literalmente, variación lingüística es variación, cambiar, variar, y lingüística, lengua. De tal forma que la variación lingüística sería conjunto de mecanismos mediante los cuales la lengua cambia. Ya está. ¿Vale? Ahora, no os van a preguntar qué es la variación lingüística como tal en el examen, porque en los exámenes anteriores nunca he visto una pregunta de ese tipo, pero sí os podrían preguntar cuáles son los tipos de variaciones que existen. De tal forma que aquí voy a empezar a explicar cuáles son los tipos. La primera es la variación diatópica. La variación diatópica significa literalmente variación, cambiar, y dia significa todo y topos o tópica viene de topos, que es lugar. Entonces sería la lengua cambia según el lugar donde te encuentres. Según esta variación, la lengua cambia según el lugar donde te encuentres y origina dialectos. Un ejemplo de ello es el español mismo. El español tiene bastantes dialectos en la península ibérica. Por ejemplo, si os fijáis en este cuadro veréis que el castellano se reparte por aquí, el aragonés por allá, el asturiano por allí, el leonés, el gallego, el canario. Esto tanto aragonés, asturiano, leonés, extremeño, andaluz, murciano, canario, gallego, catalán, son literalmente dialectos del español. Es cierto que en este mismo mapa también aparece el portugués y el vasco, que no son dialectos del español, pero lo importante es ver que en toda la península ibérica hay, digamos, hay diferentes formas de hablar español y eso es la variación diatópica. Según el lugar donde te encuentres, encontrarás, donde estés, encontrarás una forma de hablar español u otra. De tal forma que, volviendo a la variación diatópica, diríamos que la lengua origina dialectos en la variación diatópica y los dialectos serían distintas formas que adopta una lengua según el lugar donde te encuentres. Y allí lo dejaríamos. Ahora vamos a la variación diastrática, que origina sociolectos. Esta variación te explica que la lengua cambia según el nivel sociocultural de la persona y también según otros factores sociales como la edad, el sexo y la profesión, etcétera. De tal forma que se originan sociolectos. Una cosa que sí que es importante aquí es que cuando la lengua cambia según el nivel sociocultural, origina niveles del lenguaje. Un nivel de lenguaje es qué dominio tienes de una lengua y lo de nivel sociocultural significa que cuánto, digamos, cuánto has estudiado, literalmente o básicamente
qué nivel educativo tienes. De tal forma que la gente con un nivel sociocultural alto, en la variación diastrática, tiene también un nivel de lenguaje alto, que será el nivel de lenguaje culto, mientras que la gente con un nivel sociocultural, nivel de estudios intermedio, tiene un nivel de lenguaje estándar y la gente sin estudios, digámoslo así, tiene un nivel de lenguaje bajo que sería el vulgar. De tal forma que la variación diastrática origina, además de los sociolectos, niveles del lenguaje. Y ahora, esos niveles del lenguaje están íntimamente relacionados con lo que es la norma, que creo que la podéis ver aquí abajo. Se dice que la norma, que es el conjunto de usos que se consideran correctos en una lengua, se crea a partir de la variación diastrática y más concretamente a partir de los niveles del lenguaje. De tal forma que cuando quieren crear cuáles son los usos correctos en una lengua, como se dice, digamos, cómo se dice una palabra, cómo se pronuncia, cómo es una buena concordancia, cómo es hablar bien, que es la norma básicamente, lo que se hace es tener en cuenta en la variación diastrática los niveles del lenguaje. La gente con nivel sociocultural alto, que pertenece al nivel del lenguaje culto y estándar, son los que se tienen en cuenta para crear la norma. De tal forma que si una persona que ha estudiado mucho, que tiene un nivel de lenguaje culto, dice que una palabra, bueno, pronuncia una palabra de una forma determinada y justo coincide con que mucha gente lo pronuncia así, pues se crea la norma de que la palabra se debe pronunciar de esa forma. Lo mismo para el nivel estándar, ¿vale? Que sería a nivel bachillerato tirando a universidad. Ahora, una cosa que sí que es importante, que ahí os dejo el dato, el diccionario de autoridades que existía antes de nuestro famoso diccionario de la lengua española, el diccionario de autoridades lo que se hacía era casi lo mismo que os he explicado aquí de niveles del lenguaje. Se buscaba a autoridades, gente que tuviese muchos conocimientos en una materia, y cuando tocaba describir, definir o explicar una palabra, se tenía que recurrir a lo que decía esa persona, porque era la persona que sabía sobre el tema. La otra cosa importante sobre la variación diastrática, aparte de que origina sociolectos y según el nivel sociocultural, o sea, a nivel de estudios, origina también los niveles de lenguaje culto, estándar y vulgar. Otra cosa importante es que según la profesión, ¿vale? También se originan las jergas. Las jergas serían, digamos, formas de hablar de un grupo de personas por el simple hecho de compartir trabajo. O sea, un médico y un abogado no hablan de la misma forma y tanto el médico como el abogado se entiende con el médico, mientras que el abogado se entiende con el abogado, porque utilizan, digamos, jergas, que sería lenguaje propio de una profesión determinada o lenguaje perteneciente a un grupo. Eso sí, la jerga no se limita únicamente al trabajo, también la jerga afecta a la edad. La gente anciana habla de una forma porque vivieron una época diferente, los jóvenes hablan de otra forma, los adultos hablan de otra forma y seguirían siendo jergas. Ahora, vamos a la variación diafásica. La variación diafásica enuncia que la lengua cambia según el contexto donde te encuentres, de tal forma que el contexto sería lo que rodea a la persona mientras habla. Por lo tanto, si te encuentras en una escuela, en la calle o en casa o en familia, la cosa cambia, básicamente. De tal forma que, según la variación diafásica, existen los registros. Un registro es la forma en que utilizas el lenguaje para poder expresarte y en un entorno determinado, de tal forma que el contexto en la variación diafásica puede ser tanto el lugar donde te encuentres como las personas con las que hables. Por lo tanto, si tú estás, digamos el lugar, estás en una escuela, estás en casa, estás en familia, estás, digamos, de vacaciones, hablarás con un registro informal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos ambientes no te exigen utilizar estructuras gramaticales correctas, utilizar vocabulario muy elaborado. Simplemente estás en una en un entorno tranquilo, donde te sientes cómodo y utilizas un registro informal, ¿vale? Porque no está penalizado. En cambio, si te encuentras, por ejemplo, hablando de lugar, si te encuentras en una escuela, en un colegio, en una conferencia internacional, en una reunión de altos mandos, se supone que tu registro debería ser formal porque entre el lugar donde te encuentras no es un lugar en el que estés, digamos, cómodo, por así decirlo, no es un lugar en el que pases mucho tiempo y por tanto ahí es importante mantener
la cortesía básicamente y ser educado, lo cual conduce a la formalidad. Lo mismo aplica en lo que es contexto en la variación diafásica a la persona con la que hablas, porque el contexto no solo es un lugar, es también la persona con la que hablas. Si por ejemplo hablas con, digamos, un profesor o digamos un jefe o digamos una persona en una videoconferencia sobre un tema académico, tendrías que utilizar un registro formal. ¿Por qué? Porque no existe esa relación de cercanía entre esa persona y tú, de tal forma que tienes que mantener la forma correcta para que esa persona no esté ni incómoda, ni tú estés incómoda, simplemente no os conocéis, por lo tanto, registro formal, hasta que empezáis a tutearos, claro, porque hay profesores con los que tú mantienes un registro formal, pero él prefiere que tú le tutees. De tal forma que cambiáis al registro informal. Por ejemplo, si os vais a estudiar en la universidad, eso pasa muy a menudo. Los profesores allí, excepto unos cuantos, ¿vale? Lo que suelen hacer es, si tú le dices profe, señor profesor, o le hablas de usted, con el tiempo empieza a hablarte de tú para darte una pista sobre que no le gusta que le hables de usted. Y si tú pillas esas pistas, al final acabarás tuteándolo, porque después de todo un profesor me lo dijo incluso, siguen siendo seres humanos. Y claro, no es todo el tiempo usted o señor o ilustrísimo o excelentísimo. Ahora, además de eso, también el contexto es, digamos, y puede llevarte a utilizar un registro informal cuando se trata de personas a las que conoces, con las que tienes una relación afectiva, por ejemplo, tu pareja, ¿vale? Tus amigos, tu familia, allí utilizas un registro informal. Ahora, no confundáis los registros, que por eso le he puesto aquí con dos flechas formal e informal, con los niveles del lenguaje. Son de dos variaciones diferentes y eso es un problema que suele ocurrir en el examen en el que te piden, por ejemplo, qué son los niveles del lenguaje o explica el nivel culto y tú confundes el nivel culto con el registro formal. El nivel culto significa que dominas la lengua. El registro formal significa que decides utilizar la lengua de una forma determinada. Por ejemplo, tú puedes ser perfectamente un doctorado en filología hispánica, pero decidir hablar de forma o de manera informal con tus parientes. No tienes por qué utilizar todas las palabras de alto nivel, digámoslo así, que conoces. Ahora vamos a la variación individual. Esta variación enuncia que la lengua cambia según la persona. Y eso puede ser de dos formas. Tú creces en un entorno en el que se habla de una forma determinada y al viajar a otro entorno, lo que haces es llevar tu forma de hablar a ese entorno, básicamente. Imagínate que creces aquí en Guinea Ecuatorial, que es lo que os va a pasar a muchos, y te vas a estudiar a España. En Guinea Ecuatorial se habla de una forma determinada, la pronunciación, el ritmo, el tono, digamos incluso las palabras, y tú cuando te vas a España no cambias inmediatamente, sino que digamos que o encuentras un punto medio o directamente mantienes tu forma de hablar original, que eso sería el idiolecto. ¿Por qué? La lengua cambia según cada persona. Si tú hablas de una forma determinada y te vas, digamos, a Almería o Andalucía o alguna zona de esas o al norte, seguirás hablando como hablabas aquí. Así que aunque te vayas al norte, tú literalmente sigues hablando de la misma forma. Además de eso, el idiolecto también afecta a cómo pronunciamos las palabras, cómo hablamos, cómo articulamos las palabras. Recordad que el ser humano tiene un aparato fonador, la nariz, los labios, la lengua, el paladar, los dientes, las cuerdas vocales, todo eso influye a la hora de hablar. De tal forma que si a ti te cuesta pronunciar la R, la S, la L, eso es idiolecto. Es algo que te afecta solo a ti y marca cómo hablas la lengua. Por lo tanto, el idiolecto no es solo irte a un lugar y hablar de una forma determinada, sino también cómo hablas la propia lengua, o sea, cómo tu aparato fonador pronuncia las cosas, las replica, las imita, etcétera. Aparte de eso, algunas cuestiones importantes sobre este punto también serían saber qué es la lengua estándar, saber qué es el bilingüismo, qué es la diglosia y la norma y las jergas ya las he definido antes. Empecemos por lengua estándar. La lengua estándar sería la variante de una lengua que se considera o que digamos que más prestigio tiene, que es la que se considera más correcta. Un ejemplo de eso es el español.
¿vale? Tenemos el español. La idea de español existe mentalmente, el español existe, ¿vale? Tiene sus propias normas, tiene sus propias sílabas, tiene su propio abecedario, pero al final el castellano es la forma más extendida del español y es lo que se considera lengua estándar. De tal forma que si tú te vas a América, a Latinoamérica, incluso a Estados Unidos, digamos incluso a África, te vas a la propia península ibérica y parte de Europa, lo que se habla es castellano, porque es la estándar, es la variante que más, digamos, que más normativa se considera, ¿vale? Es la más aceptada. Ahora, ¿qué es el bilingüismo y qué es la diglosia? Tanto el bilingüismo como la diglosia literalmente son hermanos, son parecidos, ¿vale? Porque los dos van de dominar dos o más lenguas. Pero hay una cosa allí, en el bilingüismo tú dominas las dos lenguas y las utilizas siempre que quieras, ¿vale? Mientras que en la diglosia, cuando tú dominas las dos lenguas, pero prefieres utilizar una en un contexto culto o formal, ¿vale? En un contexto, o sea, formal, mien- mientras que la otra la destinas para contextos más informales. El ejemplo de eso sería entre el español y, por ejemplo, el fan, el bubi, el farambo, etcétera. Tú el español lo hablas, ¿vale? Es el que está en la administración, en los documentos, por lo tanto es el más aceptado, tiene más prestigio. Mientras que el fan, el bubi, el farambo, el dowe, el combe, lo que sea, ¿vale? Tiene, digamos, un prestigio inferior al español, de tal forma que aunque tú hables las dos lenguas, destinas una a contextos más informales, ¿vale? En casa, en familia, con amigos, y la otra a contextos más formales. Y ya la norma la expliqué y las jergas también. Para el punto uno, esto sería lo más importante, ¿vale? Por lo tanto, siempre que queráis resumirlo, podéis ir a la carpeta de contenidos de material selectividad y buscar ahí lengua. Y ya otra cosa que os recomiendo sería resolver poco a poco exámenes anteriores de la carpeta PCE y ver qué otro tipo de preguntas os caen y después ir encajándolo en los siguientes puntos. ¿Por qué razón? Es cierto que esto es lo más importante, pero recordad que en los exámenes también puede haber preguntas que, aunque estén relacionados con esto, cambian drásticamente. De tal forma que si tú estás resolviendo un examen anterior y te das cuenta de que una pregunta pertenece a este punto de aquí, que es variedades de la lengua, pero no está explicado en esta grabación, pues tú me lo comunicas y yo lo explico en clase tranquilamente. Dicho esto, eso sería todo para el primer bloque de la parte, bueno, la primera parte del bloque 2 de los 3 puntos.